Yo sé que muchas veces viniste a este lugar como diciendo, si Dios no me habla, si Dios no hace algo, yo no sé si puedo continuar. Y ahora resulta que estás solo. Y ahora resulta que estás en tu casa, con tu familia. Nos estás escuchando y estás recibiendo, pero la batalla se pelea más solo. Y entonces yo estaba pensando en todo esto, porque hay veces que nos cuesta confiar. Y por eso en esta tarde, noche, quiero hablar acerca de esa vivencia, cuando te cuesta confiar. Yo siempre digo que hay momentos en nuestra vida que la Biblia habla sola. Hay momentos en nuestra vida espiritual que nos arrodillamos y parece que tenemos el cielo ahí. Hay momentos que parecería que los ángeles están a nuestro alrededor y que tenemos línea directa con Dios. Pero hay momentos que las circunstancias no te hacen vivir esa experiencia. Y entonces empezás a remontarla cuesta arriba. Y entonces te cuesta. Te empieza a costar cada vez más. Nosotros muchas veces leemos en la Biblia cosas que suenan muy lindas, pero que nos cuesta ponerlas en escena. Permítanme hablarles acerca de lo que vivió Judá en los días de Isaías. Los días que vivía Judá, los días que vivía Jerusalén como ciudad, eran días difíciles. Hacía 13 años que el reino del norte había sido llevado cautivo por los asirios. 13 años que ellos se enteraron que sus hermanos, las otras tribus, habían sido llevadas de la manera más despiadada por un reino que crecía por más de 100 años. Durante 100 años los asirios fueron conquistando ciudades por todos lados y habían conquistado casi toda la tierra de Israel. Judá soportó como pudo. 13 años de asedio. Yo quiero decirles que los asirios lograron invadir Judá y tomaron 43 ciudades y se llevaron cautivo 200.000 personas. Solo resistía Jerusalén. Y Jerusalén resistía por un rey llamado Ezequías y por un profeta llamado Isaías. Isaías soportó durante 60 años. Le dedicó su ministerio durante 60 años a lograr que Jerusalén no caiga. Isaías logró lo que Jeremías no pudo 100 años después. Isaías logró que la gente de alguna manera confíe en Dios. Isaías logró de que de alguna manera esa llama de esperanza en el pueblo de Dios nunca se apague. Esa confianza, ese poder depositar una confianza aún en un momento que era tan difícil. Isaías amonestó, rogó, imploró, suplicó que no pierdan la confianza. Y les dijo en versículos memorables, como los que están en el capítulo 35, le dijo, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, díganle a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí Dios viene a cuidarnos. Isaías rogó, Isaías suplicó, no pierdan su confianza en Dios. Pero es fácil decirlo hoy, con la historia en nuestras manos. Pero muy difícil era vivirlo y vivirlo ahí. Yo encuentro que hay mucha gente que habla muy fácil. Que habla muy fácil inclusive fuera de nuestro país. Conozco hombres que opinan sobre nuestra nación, pero no viven en nuestra nación. Y yo sé que no son tiempos fáciles. En determinado momento Ezequías le manda un mensaje a Isaías. Isaías era el sostén del rey. Senaquerib lo tenía rodeado. Ya estaba por entrar. Y hay una palabra que a mí me estremece porque Ezequías le manda mensajeros a Isaías y le dice, día de dolor, día de reprensión, día de blasfemias porque los hijos han llegado a punto de nacer y la que tiene que dar a luz no tiene fuerzas. ¿Cuántas veces estuviste ahí?
¿Cuántas veces estuvimos ahí? Estuvimos en el momento donde es inevitable que algo acontezca. Estuvimos en la instancia donde algo Dios tenía que hacer, pero parece que no te dan las fuerzas. En estos días un hermano me escribió y me dice, ya no me dan las fuerzas. Qué fuerte es. Cuando llegas a esa instancia y Ezequías le dice a Isaías, ¿sabes lo que pasa, Isaías? Nosotros confiamos, nosotros estamos confiando, pero tengo un ejército de asirio alrededor que ya se conquistó todo nuestro país. Nos están diciendo desde abajo de los muros, ¿en qué confianza te apoyás? Que no te engañe Ezequías diciendo, confía en el Señor. Porque este era el mismo Dios que no libró a los otros. Yo vine aquí con la ayuda de Dios, burlándose. Y entonces Ezequías le dice a Isaías, estamos en el momento que damos a parir. Estamos en el momento donde nosotros hemos peleado durante mucho tiempo y parecería que ahora no tenemos más fuerzas. Y es probable. Llevamos 6 meses. El país paralizado, derrumbado. La nación destruida. Vemos lo que nos pasa a nuestro alrededor y yo te entiendo, porque a mí también me pasa. Y es ahí cuando te cuesta confiar. Claro, escuchamos frases lindas, lindas palabras. Usted tiene que confiar, usted tiene que hacer, pero no es tan fácil. Los diccionarios dicen que confiar es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio o asunto. Dicen también que es depositar en alguien la esperanza de un hecho. Es esperar con firmeza y seguridad lo que se desea. Yo sé que cuando arrancamos la pandemia, como dice tu pastor, arrancandonga. Arrancamos con toda la fuerza, esperando, confiando, con seguridad de que Dios iba a hacer algo. Con el paso del tiempo tu oración fue cambiando, tu experiencia ya es otra. Y ya te cuesta seguir con el mismo fuego. Yo le decía a los pastores, al equipo, que yo deseo que venga un poderoso avivamiento. Que después de toda esta experiencia nos demos cuenta de las cosas importantes y de las que no son. Y que volvamos a ese fuego de Dios. A esa experiencia de darnos cuenta que con Dios todo lo podemos. Dice que confianza, dicen los diccionarios, que es la esperanza firme que se tiene de algo o de alguien. Seguridad que alguien tiene en sí mismo, ánimo, aliento y vigor para obrar. A pesar de haber sido librados, un ángel del Señor mató a esos 180.000 que eran parte del ejército asirio y ellos vivieron una gran libertad. Sin embargo, a pesar de eso, durante muchos años continuó en Judá la desconfianza. A pesar de haber vivido ese hecho tan maravilloso de Dios, le quedó clavada la espina de la desconfianza. Como el proceso no fue fácil, el proceso fue difícil. Ellos de alguna manera les costaba imaginar que Dios iba a estar siempre ahí. Entonces en el capítulo 49, Dios dice que hizo 3 cosas en ellos con un propósito muy específico. En el capítulo 49, verso 8 de Isaías dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te escuché. Dios le está diciendo, pero si en el momento oportuno yo te escuché, en el día de salvación yo estuve ahí, en el tiempo aceptable. Y hay un tiempo que la Biblia nos habla de que es el tiempo de buscar a Dios. Mientras sea el tiempo, es tiempo de buscar a Dios. Y lo peor que nos podría pasar es desaprovechar esa oportunidad. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, hoy es el tiempo de conocerlo en profundidad. Ya no es el tiempo de las emociones, sino es el tiempo del conocimiento, del saber. Dios le está diciendo a ellos, pero si yo te escuché, yo te oí. En el día
de tu salvación. Yo te ayudé, yo te guardé y yo te di a las naciones. 3 cosas que hizo Dios con ellos. Dios los ayudó, Dios los guardó y Dios los terminó dando. Dios siempre nos está ayudando. Yo sé que las cosas no son como vos te imaginaste, pero no hay un solo día que no has sido testigo de cómo Dios puede ayudarte. Dios le está diciendo, pero ¿por qué desconfías si yo siempre te ayudé? Yo siempre te sostuve y te sostuve para darte a las naciones, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salgan, para que le diga a los que están en tinieblas muéstrense. ¡Qué preciosa oportunidad de haber vivido esta experiencia para decirle a los demás que en el peor día se puede salir! ¡Qué experiencia haber pasado por todo este tiempo para poder decirle a los que están en oscuridad, mirá que hay luz! Dios siempre nos ayudó. Allá por los años 83, 84 festejábamos la llegada de la democracia a nuestro país. Yo era muy joven y todos teníamos la esperanza de que nacía una nación mejor, un país lleno de oportunidades para todos. Esa esperanza con el paso del tiempo se fue decayendo y allá por los años 88, 89 nuestro país volaba en 1000 pedazos. Cuánta angustia sentía mi corazón, porque literalmente había hambre por las calles. No estoy exagerando, y permítanme decirles, porque siento que la necesidad es profunda en este tiempo, que no estamos muy lejos de esa época. Han dicho en estos días, y se calcula objetivamente, que para el mes de diciembre de este año, 1 de cada 2 argentinos será pobre. Es terrible pensar que más del 70% de los niños de la provincia de Buenos Aires no podrá asistir a la canasta básica de alimento. Pero el Señor está con nosotros. Pero el Señor no ha pasado desapercibido y está diciendo: en tiempo aceptable te oí, yo te escuché, yo te levanté para que le digas a los demás que se puede. Vivimos con angustia, como muchos de nuestros amigos se iban del país buscando nuevos horizontes. Y eso llenaba de dolor mi corazón, porque en definitiva nosotros decimos y confiamos que estamos bajo el amparo de Dios, no bajo el amparo de los hombres. Ya sé lo que me vas a decir y estoy consciente de que la realidad que nos rodea es dura, pero no creo que sea tan dura como la que vivió Jerusalén cuando los ejércitos de los asirios lo rodeaban. Los asirios, cuando conquistaban una nación, degollaban viva a las personas y colgaban los cadáveres en señal de terror. Violaban a las mujeres y los empobrecían de la manera más cruel. Se los llevaban en cautiverio y los obligaban a ser adoradores de sus dioses. No creo que estemos peor que ellos. Sin embargo, Isaías le manda a decir a Ezequías, le manda a decir: no te aflijas, porque Él no se airó contra vos, se airó contra mí, dice el Señor. Y por el mismo camino que vinieron, se volverán a ir. En el capítulo 49, en el versículo 23, hay un versículo que amo, que tiene que estar marcado en tu Biblia. Porque cuando Dios le empieza a hablar de esto a su pueblo y lo empieza a desafiar a que confíen, a que no se apoyen en la fuerza del hombre, que ellos no estaban bajo el reino del hombre, que ellos no dependían de Egipto ni de otra fuerza, dependían de Él, que confíen en Él. Dios le dice: entonces sabrán que yo soy Jehová. Entonces sabrán cuando confíen en mí que yo soy el Señor. Dichosos, dichosos los que conozcan que yo soy Dios, porque los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¡Qué palabra tan impresionante! Dios le está diciendo: no se avergonzarán nunca los que confían en mí. Confiar en Dios
no nos puede avergonzar. 1000 veces le he dicho a Dios, Señor, no permitas mi vergüenza, porque hemos dicho que confiábamos en Dios. Dios le dice a su pueblo que nunca serán avergonzados los que confían en Él. Y yo te quiero decir a vos que me estás escuchando en tu casa, nunca serás avergonzado si confiaste realmente en Él. Confiar en Dios en este tiempo es como tirarte al vacío de espalda, sabiendo que Dios te va a guardar. Sin embargo, la experiencia de Judá no fue esa, porque en el mismo capítulo, para que veas que sos tan parecido a ellos, más de lo que te imaginás, Dios los había librado de Sennacherib, Dios los había librado, Dios les había desafiado que confíen. Le dijo, no vas a ser avergonzado. Sin embargo, Sión dijo, el Señor se olvidó de mí. Ese es un pensamiento que muchas veces cruza por nuestra cabeza. ¿Será que Dios se olvidó de nuestro país? ¿Será que Dios se olvidó de la matanza? Yo no encuentro un lugar más parecido al nuestro que cuando la Biblia habla de Galilea, de los gentiles, la tierra de las tinieblas, la tierra donde mora la sombra de muerte. Sin embargo, esa tierra fue testigo de los milagros más extraordinarios de Dios. Yo no sé por qué a Dios le gusta hacer eso, pero es así. Yo les contaba cuando comenzaba que esta semana, y no es la primera vez, nuestro mensaje corrió por los 5 continentes. Y me puse a acordar que de ciudades como Isidro Casanova, La Tablada, aquí San Justo, hace 35 años, unos muchachos llenos de necesidad, pero con un profundo deseo en el corazón de amar a Dios, fuimos capaces de creer que Dios podía bendecirnos aún en este desastre. Fuimos capaces de creer que Dios no nos iba a faltar en nada y confiamos ciegamente. ¿Qué tendrá Argentina? ¿Qué tendrá nuestro país? Que los últimos hombres cuyo mensaje recorrió el mundo surgieron de nuestra nación. Si yo pudiera agarrar los dedos de mi mano, me faltan. ¿Cuántos argentinos han recorrido el mundo y llevando el mensaje de Dios que ha llegado a la fibra de los corazones de la persona en un país tan necesitado? ¿Qué tendrá Argentina? Pero Sión dijo, me dejó el Señor. Y entonces el Señor tuvo que recurrir a una ilustración tremenda. Le dijo, ¿se puede olvidar una mujer de lo que dio a luz? De ninguna manera se olvidará. Y aquí yo tengo en mis manos, te tengo esculpida. Dios no ignoraba la realidad, ni la tuya, ni la mía. ¿Vos te crees que Dios no sabe lo que está pasando en Argentina? ¿Vos te crees que Dios no sabe lo que está pasando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica? Me escriben mis amigos de Centroamérica, me cuentan lo que están viviendo. Era la misma experiencia de Jerusalén. Y Dios le dice, porque tu tierra está devastada, arruinada y desierta. Mire, esa es la realidad de hoy nuestra. La tierra está devastada, arruinada, desolada. Pero mire lo que dice Dios. Sin embargo, por cuanto confían en mí, un día esta tierra que está desolada, arada por la corrupción, destruida por la ineptitud de los líderes, algún día será estrecha, porque todo el mundo querrá vivir en ella. Sí, estoy loco, muy loco. Tan loco para seguir soñando el mismo sueño que a los 14 años. Para seguir soñando que yo no seré avergonzado si mi confianza está en Él. Seguiré siendo el mismo loco, el mismo trastornado, si seguiré creyendo que mi confianza está en aquel que todo lo puede. Jesús le dijo a esos muchachos empobrecidos de Galilea, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían trasladar los montes.
Para ustedes, nada les es imposible. No se lo dijo a los muchachos que vivían en Judea, se lo dijo a los muchachos de Galilea. Se lo dijo a sus muchachos que quedaron absortos cuando vieron cómo el padre del chico lunático le decía al Señor: ayuda a mi incredulidad. Y Jesús dice por primera vez una palabra que ha sacudido el mundo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué parte no hemos entendido de nuestro mensaje? Me asombra con la naturalidad que nos contradecimos. Porque hablamos de un Dios que después lo negamos con nuestras mismas frases, con nuestros mismos posteos. Ayer Lucas se pasó en la reunión de jóvenes, porque habló de esa necesidad ya descontrolada de estar todo el tiempo figurando, y a veces ni nos damos cuenta que estamos contradiciendo el mensaje que predicamos. Si mi confianza está puesta en aquel que dijo que ningún mal tocará mi morada, no hay por qué temer. Pero yo sé que te cuesta. Como le costaba al padre que le dijo: yo creo, pero me cuesta. Dios le habla y le dice que no serán avergonzados los que confían en Él. Ahora, a lo largo de la Biblia existe demasiada información al respecto. Demasiada información a que existe una enorme diferencia entre confiar y no confiar en Dios. Jeremías en el capítulo 17 con otra película frente a sus ojos. No es la película de Isaías. Isaías lo pudo lograr, Jeremías no. Y Jeremías sabe que se está cayendo. Y entonces en el capítulo 17 dice: maldito el varón que confía en el varón. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Mire lo que dice Jeremías: sino que morará en sequedales del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Sin embargo, bendito el varón que confía en el Jehová. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza, fíjese cómo se repite, cuya confianza está en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa las raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de la sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Será como ese árbol que tiene sus redes, sus raíces en las corrientes de las aguas. Por más que venga la sequía más profunda, él nunca deja de dar fruto porque su confianza está en Dios. Ni siquiera en esta pandemia. Si tu confianza está en Dios. Amo a David cuando en su Salmo 34 dice una frase que fue la primera oración que le enseñé a mis hijos. Me iba por las noches a dormir con ellos y antes de dormir les hacía repetir esta oración. A veces me la balbuceaban. Fue una frase que quedó grabada en mi corazón porque en mi casa teníamos un cuadro. Y cuando yo escuchaba a mi papá gritar en el cuarto por el dolor, yo iba y miraba en ese cuadro lo que fue una realidad. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, dichoso el hombre que confía en Jehová. Dichoso, afortunado, feliz. Es el hombre que confía en Jehová. El Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No se mueve, no cambia de convicción, está firme. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así también Jehová está alrededor de su pueblo. Dios no nos ha desamparado. Cuando veo estas butacas vacías, cuando veo esta casa maravillosa, el problema no es esto.
Porque aunque vos no estés acá, yo sé que en tu casa vos estás y Dios está con vos. Y si confiaste en el Señor, sos como el monte de Sión, que no se mueve, permanece para siempre. Salomón decía que el entendido hallará bien en la palabra y que el que confía en Jehová será bienaventurado. Bienaventurados, felices los que confían. Romanos lo certifica y en el capítulo 5, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado, pues la Escritura dice que todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Dios no permitirá la vergüenza de los que confían en él. Por una sencilla razón. Dios no permitirá tu vergüenza por una sencilla razón. Porque el profeta le dijo a Elí, cuando las cosas no se estaban haciendo bien, y él dijo, Elí, tenés que saber algo, que Dios honra a los que le honran. Hay momentos y momentos. Hay momentos que en nuestras vidas nos cuestan mucho. Y hay momentos que la realidad nos abruma. En ese momento y en esa realidad abrumadora, Job estaba diciendo muchas cosas mal. Y estaba haciendo muchas cosas mal. Sin embargo, en determinado momento, Job recapacitó y dijo, yo sé que mi Redentor vive y que hasta del polvo me puede levantar. Esa es nuestra confianza. Esa es la confianza en nuestro Dios. Y Dios le dice a su pueblo, no serán avergonzados los que confían en mí. Dios no permitirá ni tu vergüenza ni la mía, porque hemos decidido confiar en Él. Mi confianza no está puesta en ningún gobierno. Mi confianza no está puesta en ningún recurso de mi país. Mi confianza no está puesta en la gestión de nadie. Mi confianza está en Dios. Y solo ahí seremos como el monte de Sión. ¿En quién confías? Y aunque te cueste confiar, yo en esta noche quiero que juntos hagamos una oración. Porque hay quienes dicen que esto va a durar hasta fin de años. Otros dicen que durará hasta marzo. ¿Y qué pasaría? Y yo sé que te está costando, que te tenés que reciclar, reinventar. Los asirios están frente a nuestros ojos y hay un loco suelto que se llama David, que se llama Jorge, que se llama Gustavo, que se llama Ángel, que se llama Néstor, que se llama Nelson, que se llama Coco, que te dice, confía en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. No hemos confiado en ejércitos ni en carros. Esta ciudad se salvará por amor al nombre de Dios. Si mi confianza está en Dios, no es un país, no te equivoques, no es un gobierno, no te equivoques. Es Dios. Yo deseo, daría mi vida, la doy en lo que puedo. Yo deseo que cuando se termine esto, por esas puertas que veo hoy, vengas corriendo al altar de Dios a humillarte ante Dios. Yo deseo de corazón que cuando esto termine, las puertas de la iglesia se abran y estemos 24 horas clamando a Dios. Deseo de corazón que la gente venga corriendo a Dios, no porque le digamos que Dios puede solucionar sus problemas, sino que venga a Dios porque Dios es Dios.
Yo deseo de corazón que te arrodilles, no para buscar el favor de Dios, sino para que te arrodilles, para encontrarte con Dios, porque Dios es Dios. Nunca serán avergonzados los que confían en Dios.